Notimundo Estelar. Información inmediata. Y sin dar mayores detalles, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar diversos temas, entre los que se incluye el apoyo del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra la violencia en nuestro país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora aquí en nuestros estudios el economista Daniel Legarda, exministro de Producción, y el doctor Santiago Carranco, experto internacionalista. A ambos, gracias por acompañarnos. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. ¿Qué decir, pues, de este encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Doctor Carranco, ¿qué tanto peso puede tener esta reunión de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Usted considera que realmente esto puede influir de alguna manera positivamente ante la mayoría del electorado? Y mi intención en este momento no es analizar lo que pudo o no pudo haberse tratado, los beneficios que pudiera tener esto para el país, sino qué significa para la segunda vuelta electoral. En efecto, bueno, Fausto, María del Carmen, un placer estar aquí y un saludo a todos quienes nos escuchan. Voy a tratar de ser rápido, pero darle dos respuestas. Una la técnica y otra la contextual en sí, la coyuntural. Técnicamente, sabemos justamente que desde Cancillería se anuncia una visita oficial. A mí, por ejemplo, el viernes me toma por sorpresa y justamente tuve varios personas preguntando qué es lo que pasaba, lo que tuve que ver rápidamente y guiarme en los comunicados específicos de Cancillería que hablaban de una visita oficial. El día sábado, cuando nosotros vemos todo el tema, más allá de una visita oficial, era una visita de índole personal, justamente porque carece de todo el tema protocolario y ceremonial del cual Estados Unidos o cualquiera de los estados tiene que mantener cuando recibe a un homólogo de otro país. No obstante, y ahí es donde podríamos empezar a analizarlo, no justamente desde el tema técnico, desde las relaciones internacionales, sino desde el tema contextual. Hay que entender que el gobierno justamente de Estados Unidos no es un gobierno tradicional, es un gobierno extraordinario el que está manteniendo Donald Trump. Hay que acordarnos específicamente cómo llega él justamente a la presidencia, y es muy interesante la campaña comunicacional que lo hace a partir de podcasts, a partir justamente de fotos, de videos específicamente, llegando al público joven. Y ahí es donde hay que también salirse un poco del tema técnico y entender que en efecto la foto que se toma Daniel Noboa con el presidente Trump directamente va a tener, más allá de un efecto en las relaciones internacionales, como usted bien lo decía, un efecto en el electorado. En el electorado específicamente que es pro Estados Unidos y en un electorado que también de una u otra manera está influenciado por esta política estadounidense que se la viene haciendo hace un par de años, esta política de la imagen, esta política no de las instituciones, sino justamente del contexto. Y ahí es cuando creo que esta reunión, este encuentro, sí va a calar en una parte del electorado. Hay que ver también cómo se desarrolla la semana con la comunicación que se hace. Desde la otra parte, desde la otra candidata, ya se han activado una serie de informaciones en las que, de una u otra manera, como usted lo dijo, se trata de deslegitimar este tema. Pero sí, se puede hablar y se puede conversar de una serie de cuestiones. Pero la no imagen vale. Pero ¿no será que llega ya a los mismos que votaron por Daniel Noboa en la primera vuelta únicamente? Yo creo, esto es importante, si nosotros hacemos el recuento de los votos del ausentismo, de los votos nulos, del voto blanco, estamos hablando de 3 millones de personas. Yo creo que puede calar ahí tal vez. En esos 3 millones de personas puede calar bien o también puede calar mal. Eso hay que ver cómo se desarrolla la información esta semana. Ahora bien, economista Legarda, como exministro de la Producción, ya ha habido ciertos acercamientos con Estados Unidos, en otros gobiernos también hablamos de una cooperación entre los dos países en temas de seguridad, pero ¿cuál es el mensaje que llega para el empresariado ecuatoriano, tomando en cuenta que sí, más allá de que se trate de una sola fotografía, de que no haya habido una visita oficial considerada como tal, sino más de índole personal, como decía Santiago precisamente, pero hay un mensaje que cale en el empresariado ecuatoriano? Ahora, incluso ya con 2 días después, se reúne precisamente con los empresarios. ¿Hay una consecuencia, un efecto de esta reunión?
Yo creo que sí, Fausto, buenas noches, gracias por la invitación. María del Carmen, un saludo también a Santiago y a los radioescuchas, por supuesto. Yo creo que sí, y tomando esa última parte que mencionaba en el análisis Santiago, ¿puede o no llegar a ese electorado que está entre los votos pendientes? Yo creo que ahí hay un cúmulo de un círculo informado, una buena también cantidad de actores relacionados con el sector empresarial, que evidentemente entre los temas de decisión tienen también la prioridad de las relaciones internacionales. Y me incluyo en ese, tal vez en ese conjunto, porque en su momento tuvimos ya un manejo de las relaciones internacionales que ocasionó muchos problemas al país y particularmente al sector empresarial. Esto en el primer periodo de presidencia, en el periodo presidencial del expresidente Rafael Correa fue un constante debate porque no teníamos una buena relación con Estados Unidos y eso terminó siendo un error que le costó al país. Nos cuesta hasta ahora, por ejemplo, en términos comerciales, ¿no? Esa se recompuso con el gobierno del expresidente Lenín Moreno, se profundizó con el expresidente Guillermo Lasso y un acierto que se haya mantenido con el presidente Daniel Noboa, sin duda alguna. Eso creo que para el sector empresarial es importante dar esas señales de que es un gobierno que está bien visto, que se junta con el club, digamos, por ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de los países que tienen cierto prestigio en el mundo internacional, que están llamados a la mesa para sentarse en los grandes eventos, en las coaliciones. Por cierto, es un mundo mucho más complicado que eso, pero de alguna forma esa visión sí es algo que el empresariado lo tiene en cuenta. Pero por el otro lado, con esto culmino, Fausto, por el otro lado, porque necesariamente esto lleva al contraste, ¿no es cierto?, creo que sí es un motivo de preocupación que desde la candidatura de la actual candidata Luisa González, en contraste se mencione públicamente que se va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, eso marca una preocupación en el sector empresarial, no lo digo yo, los dice el sector en sí mismo, porque de alguna forma da ciertas directrices de cómo se van a llevar las relaciones internacionales, ¿no? Y yo creo que, insisto, este mensaje en el sector empresarial puede tener algún tipo de efecto de cómo se pueden llevar un poco las relaciones hacia adelante, ¿no? Y qué tipo de prioridades se le va a dar a varias políticas que tienen que ver con las relaciones internacionales, incluyendo la comercial. Pero en el plano comercial, concretamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho o ha insistido en que no habrá exenciones. En ese sentido, también hay una política bastante fuerte, bastante restrictiva respecto a los acuerdos comerciales. Una foto, una reunión en este contexto no aportará mayor cosa. Es así, Fausto, pero hay un contraste importante aquí. Lo que Estados Unidos está haciendo en materia de política comercial es algo sin precedentes desde que existe el orden constituido luego de la Segunda Guerra Mundial, donde las instituciones como la OMC han permitido que tengamos un comercio basado en reglas, con sus fallas, con sus brechas, pero finalmente que ha estado ahí. Está desafiando a todo el sistema con las políticas que está queriendo imponer el presidente Trump y los aranceles. Esta semana es clave, por cierto, para ciertos anuncios sobre el arancel recíproco y demás, lo podemos abordar aquí. Pero esto también da cuenta de algo, es cómo prefieres abordarlo tú a este tema, ¿no es cierto? ¿De qué va a ser un problema? Va a ser un problema para todos los países, algunos en más medida que otros, ya estamos viendo con Canadá, con México, ¿no es cierto?, la Unión Europea y demás. Aquí es cómo abordas eso, lo abordas teniendo de cerca a Estados Unidos, es decir, bajo un diálogo, ¿no es cierto?, y con ciertos elementos que puedas poner sobre la mesa en términos de negociación y buena relación de acercamiento. Desde ese punto de vista, el nexo directo que el presidente Daniel Noboa está realizando con el presidente Trump es un punto a favor, totalmente. O surge la duda, ¿cómo lo vas a abordar del otro lado? Pues subiendo más aranceles que te va a perjudicar, porque al final del día lo que Estados Unidos te está diciendo es: mientras más alto es tu arancel hacia los productos americanos o el resto del mundo, yo también te voy a poner más aranceles. A mí me llama la atención preocupantemente que, por ejemplo, en el plan de gobierno de la candidata Luisa González está explícitamente expuesto que nuevamente se van a subir aranceles al techo global. El país lo podría hacer, no está incumpliendo con nada, quiero ser claro en eso, pero hay que analizar el contexto. Subir esos aranceles acá, lo único que haría es ponerle más leña al fuego, digamos, y cerrar cualquier puerta de una no afectación, porque vamos a llamarle que difícilmente tendremos un acuerdo con Estados Unidos, pero de una no afectación
de las políticas que el presidente Trump está impulsando. Entonces, vistos desde ese punto de vista, que es muy importante, porque tomando en cuenta algunas cifras, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y lo seguirá siendo, el principal socio comercial del Ecuador, más o menos 23% del total de su comercio. Es el tercer mayor socio comercial no petrolero, medido por cifras al 2024. Es el segundo mayor destino de las exportaciones no petroleras, o el tercero, perdón, ahí equiparado con China y luego de la Unión Europea. Entonces son muy relevantes, esas relaciones que definitivamente tú debes considerar, debemos tenerlas como prioridad, porque de eso dependen más de 5.800 millones en ingresos. Pero al momento no se ve, por ejemplo, la opción de un tratado de libre comercio. Lo veo muy lejano, evidentemente, posible. Pero eso no quiere decir... Con ninguno de los dos. Eso no quiere decir que, con ninguno de los dos candidatos, por cierto, es por el gobierno que está teniendo Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no haya que tener buenas relaciones con Estados Unidos y aprovechar todos los espacios que se pueda tener en primera instancia para no vernos afectados o afectarnos en menor medida, si queremos verlo desde ese punto de vista, por la nueva política comercial que está impulsando el presidente Trump. Creo que aquí hay sí contrastes. ¿Cómo esto impacta no en la campaña electoral y en las decisiones que tome el electorado pendiente de votos, esos casi 3 millones de votos? Creo que hay una parte, por eso mencionaba al inicio de mi intervención, creo que hay una parte de un círculo informado que está en esos 3 millones de votos que podría tener cierta influencia, en donde yo veo que aquí se están marcando, sí, dos tendencias en el manejo de las relaciones internacionales y particularmente en el manejo de la relación con los Estados Unidos. Ahora, doctor Carranco, justamente tomando en cuenta algo de lo que dijo el economista Legarda acerca de la relación que podría tenerse con cualquiera de los dos, con alguno de los dos candidatos. En el caso de la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, podríamos decir que eso le restaría de alguna manera puntos, porque a pesar de lo que se dijo en el debate de esta relación con Estados Unidos, parece muy poco probable que esto vaya a darse. Lo mencionamos, este apoyo que abiertamente se dio finalmente al gobierno de Nicolás Maduro, y nosotros conocemos cuál es la posición de Donald Trump con respecto a esto y qué ha dicho de quienes apoyan a ese gobierno, y además también recordar que Estados Unidos le ha prohibido pues el ingreso a su máximo líder, que es Rafael Correa. Entonces, en el caso de Luisa González, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos una relación nula con Estados Unidos? Bueno, nula, imposible, justamente por lo que nos comentó el ex viceministro. Por lo que tenemos, nuestro comercio con Estados Unidos llega casi a $12,000 millones. Pero no podríamos esperar más beneficios. A ver, hay que tener en cuenta, Estados Unidos en este momento sí tiene una política extraordinaria en temas de política exterior. Es bastante reactiva. Vemos un Donald Trump anunciando aranceles a México y el otro día reuniéndose con la presidenta Sheinbaum y diciendo que es una mujer extraordinaria. Y a quienes apoyan al gobierno también de Nicolás Maduro. Tenemos un día Donald Trump no dijo nada en su campaña sobre Nicolás Maduro y después está poniendo en sí sanciones a quienes le compran el petróleo a Nicolás Maduro. No sabemos esto hacia dónde va. Entonces, creo que independientemente de el candidato que llegue a la presidencia, en este momento nosotros tenemos que empezar a ser pragmáticos y técnicos con la relación que vamos a mantener con Estados Unidos. Y creo que ninguno de los dos candidatos puede deslindarse de esto. En el momento de que alguno de los dos empiece a deslindarse de este tema, vamos a tener un problema que afecta directamente a la economía de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? También se habla muchísimo, y esto es interesantísimo, porque muchos hablan de un posible TLC con Estados Unidos en el caso de que gane el uno y que gane el otro. Eso está muy alejado de la realidad, porque Estados Unidos dejó de dar tratados de libre comercio hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos? Extensiones arancelarias, un tratado de preferencias arancelarias que Estados Unidos mantiene con un montón de países en vías de desarrollo. Esto es una política unilateral per se de Estados Unidos, en la que de una u otra manera, y hay que también entender cómo funciona la política exterior de ellos a partir de que se hace esto. Si un país que podrían estar en riesgo en cualquiera de los casos. Ese es justamente el tema, en cualquiera de los casos, porque y sobre todo cuando tenemos un gobierno de Trump que es bastante volátil, en el que está utilizando específicamente el arma arancelaria para que de una u otra manera mantener en sí alineamientos con Estados Unidos. Pero esto es peligroso.
no solo para Ecuador, para todo América Latina, porque estos alineamientos al final también tienen costos con otros socios, con otras potencias. El mundo no solamente en este momento es Estados Unidos. Así es. Para Ecuador también es importante China, para Ecuador también, inclusive aunque esté en conflicto, es importante Rusia por también el impacto que tiene en nuestra balanza comercial no petrolera. Claro, Rusia es importante. Entonces, siempre, y por eso es lo que les decía, ambos tienen que mantener esto de una manera técnica, pragmática, en la que en efecto tenemos que mantener nuestras relaciones con Estados Unidos y cuidarlas muchísimo por el impacto que tiene nuestra economía, en nuestra seguridad, en todo tipo de cooperación. O sea, el 80% de cooperación de USAID se fue del mundo y de Ecuador, y vean también todo lo que ha causado. O sea, esto es lo que hay que mantener con mucho cuidado, pero sin descuidar también las relaciones con otros actores, sobre todo en este momento, porque a largo plazo sí necesitamos una política exterior marcada para ver justamente por dónde van nuestras relaciones. Ahora bien, Santiago, en un artículo usted muy acertadamente lo titulaba entre signos de interrogación, Noboa y Trump en Mar-a-Lago, diplomacia estratégica o lobbying electoral. ¿Por qué es tan importante el contexto internacional en un ambiente electoral? ¿Qué tanto nos puede importar a los electores que haya este tipo de mensajes, más allá de que incluso se plantea una pregunta que es importante, un logro diplomático por parte del gobierno, si es que esto se puede considerar un logro diplomático por parte del gobierno? Hay un tema electoral de fondo, pero ¿qué tan importante es en este contexto electoral? En la coyuntura electoral, de igual manera, podemos tener dos lecturas. La primera, hasta cierto punto irresponsable el mensaje, pero por otra parte, como vamos a ver qué es lo que pasa a partir de esta semana, cómo se va construyendo en sí el contexto y cómo se va construyendo el diálogo a partir de estas fotografías, que eso puede tener, calar directamente ya en las Es decir, que votaciones. sepamos qué es lo que se habló, lo que se trató en esa reunión, porque ahora no se tiene mayor información. A ver, ¿qué tenemos ahorita en este momento con Estados Unidos? Tenemos 2 tratados vigentes que son bastante importantes en sí, que son firmados justamente en el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por este gobierno, en el que tenemos un patrullaje de tropas de Estados Unidos entre la plataforma continental y entre las Islas Galápagos. Y también tenemos ayuda técnica de tropas, específicamente en ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, yo creo que ambos candidatos, en el caso de llegar, tienen que mantener cierta cooperación. Pero ¿cuál es ahí el deber del Ecuador? El deber del Ecuador es que nosotros carecemos de doctrina militar y de leyes procedimentales para tropas extranjeras en Ecuador. Yo creo que la Asamblea Nacional, la Comisión de Relaciones Internacionales, debería empezar a trabajar ya en este tema, y no solamente ellos, sino desde el Ministerio de Defensa, tener ciertos procedimientos, independientemente de que vayamos a tener una cooperación con Estados Unidos o con cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que tenemos en este momento en la Asamblea una ley para poder modificar, un proyecto de ley para modificar la Constitución para el posible utilización de suelo ecuatoriano para bases extranjeras. Entonces, me parece que ahí, más allá justamente de ir directamente al tema de qué va a pasar con Estados Unidos y todo, como Ecuador ya tenemos que empezar a prepararnos con todo este tipo de cuestiones en sí. En materia específicamente de movilidad humana, que creo que esto es muy importante, nuestra mayor comunidad de migrantes justamente está en Estados Unidos. Y Donald Trump en este momento sabemos que tiene una política migratoria bastante fuerte que afecta directamente a los países latinos. Pero no solo eso. Recientemente también reunidos en la universidad estuvieron varios agentes del gobierno donde nos comunicaban en sí que casi el 80% de cooperación estadounidense que iba directamente a la ayuda de migrantes en Ecuador, ya no la tenemos. Esto puede ser muy perjudicial porque puede para Estados Unidos tener un efecto contrario. Si nosotros no tenemos en sí estos fondos para ayudar a migrantes venezolanos o migrantes en sí que provengan de otros lugares de Latinoamérica, acá para poderlos reinsertar en la sociedad ecuatoriana, lo único que vamos a hacer hasta cierto punto es favorecer a los coyoteros o abrir nuevas rutas ilegales que van a terminar llegando a Estados Unidos, porque la gente al final lo que va a querer es justamente tratar justamente de desarrollarse económicamente. Entonces, hay varios temas ahí que sí son importantes y que en una reunión de esta índole se pudieron tratar. No vamos a saber específicamente de qué se trató, ya que como no fue una agenda oficial, no hay en sí la necesidad de hacer público de lo que se trató. Pero por otro lado,
la imagen de tener al presidente Trump, que de una u otra forma genera este impacto en todo lado. O sea, Trump es una persona polémica, Trump fue una estrella de televisión, Trump ha sido una estrella de cine, ahora es presidente de Estados Unidos, fue el primer presidente de Estados Unidos que, bueno, sabemos todos los problemas que tuvo y aún así está ahí. Entonces genera muchas emociones en toda la población y el Ecuador... Pero también puede generar rechazo. Exacto, y el votante ecuatoriano no está exento de estas emociones. Entonces, como se vaya construyendo los diálogos de esta semana sobre lo que pasó, va a ser muy importante al final para las elecciones del 13 de abril. Ahora, economista Legarda, ¿qué podemos en todo caso esperar, viendo que no tenemos todavía mayor información de lo que se ha tratado en esta reunión entre ambos presidentes? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que convendría en estos momentos, al menos para el tema comercial? Creo que tendremos información un poco a cuentagotas, ¿no? Parece que eso es algo así. Ha trascendido el día de hoy de una reunión que ha tenido el presidente con los empresarios, que efectivamente fue una reunión en la que se han tratado varios temas, incluyendo seguridad, incluyendo migración, incluyendo también algo de comercio, pero generalizado, no con detalles, ¿no? Lo que estamos viendo aquí creo que es el mensaje de que finalmente el canal está, ¿no? Está abierto. El canal está abierto, hay una relación entablada muy cercana. La invitación a Mar-a-Lago hay que reconocerlo. Ese es el mensaje, digamos. No la han tenido, o sea, no la tienen todos. Más allá de lo polémico que puede ser el presidente Trump como personaje, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero digamos el canal está. Y eso, al final del día, la valoración creo que es positiva para los intereses del país, porque vuelvo al argumento que yo mencionaba antes, es un presidente polémico para los empresarios también. En general, ¿no? está el presidente Trump, y va a haber sin duda políticas que están moviendo el tablero mundial en varios ámbitos, ¿no? Comercio no es la excepción, migración no es la excepción, pero aquí la pregunta de los gobiernos es, ¿cómo abordamos esto? ¿Lo abordamos con una buena relación, ¿no es cierto? Teniendo una buena relación, puede haber puntos de vista diferentes, ¿no? Incluso desacuerdos en algunos puntos, pero eso se lo aborda no con sabatinas, sino desde el punto de vista del diálogo y la buena relación. O tenemos, al contrario, contrastes marcados en relación al pensamiento, ¿no es cierto?, con la búsqueda de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro como aliado. Y digo esto porque sí marca eso, contrastes, no necesariamente porque no... Yo creo, me parece haber escuchado que la candidata Luisa González mencionó que no se va a pelear con Estados Unidos. Así es. Porque hay ese temor de alguna forma del empresario. Pero tampoco hay un canal abierto allí ha mencionado que no, que va a mantener. Lo dijo en el debate. Me parece positivo eso. Pero indirectamente. Eso dijo, no habrá que ver. Pero indirectamente las acciones que de alguna forma se podrían ver que se delinean con esto van a terminar por afectar la relación. Y doy dos ejemplos claros de esto porque para mí eso es muy evidente. La una, el anuncio de que reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Con qué necesidad, digamos, con qué beneficio de inventario el Ecuador reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? Me parece que hay que hacer un beneficio de inventario. No estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, en donde hay un conflicto, hay una posición que tomó el Ecuador de alguna forma castigar la posición que tuvo Rusia, ¿no es cierto?, en el concierto de relaciones internacionales, pero mantenemos una relación. Hay beneficios para Ecuador, claro. Es un socio comercial que le compra mucho al Ecuador, es decir, hay un beneficio de inventario de mantener eso, ¿no es cierto? En Venezuela no, es muy distinto. Es un régimen que ha violado absolutamente todo, que no respeta nada, que cuando compra algo ni siquiera paga. Entonces, digamos, es muy difícil, ¿no es cierto? No hay un beneficio de inventario, el primer tema. Y el segundo, que es un ejemplo en el tema comercial que he mencionado, es nuevamente el presidente Trump está anunciando que a todos los países que pongan aranceles o que imponen aranceles a los productos americanos, les va a poner el mismo tratamiento arancelario. Para el Ecuador, que no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esto se vuelve un tema relevante. Lo sabremos esta semana. Este es un tema que va a afectar a todos los países del mundo, a unos más que otros. Me temo que nosotros, por no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, vamos a estar entre los que podría estar más afectados. La respuesta es, ¿cómo abordas esto? Lo abordas con un canal de buena relación, ¿no es cierto?, para intentar en el diálogo, en la buena relación, un entendimiento en donde llegues a amortiguar eventuales impactos o, en el mejor de los escenarios, a negociar ciertos temas, ¿no es cierto? O, como tu campaña lo está diciendo, como tu propuesta de gobierno lo está diciendo, voy a subir todos los aranceles al techo consolidado de la OMC. El mensaje que le estás dando ahí es,
indirectamente voy a hacer que Estados Unidos nos suba aún más el arancel de los productos que estamos pagando. Eso es lo que va a pasar en la práctica. Así es como está funcionando la respuesta de la política comercial del presidente Trump, nos guste o no. Entonces, hay elementos ahí para que las dos campañas de alguna forma puedan analizar desde un punto de vista de los intereses del país, de los intereses del sector productivo. Yo creo que también hay esas diferencias que se pueden ver entre una candidatura y la otra, ¿no? Y dicho esto, el mensaje para quienes nos escuchan, para la ciudadanía en general, yo creo que ya hemos aprendido de esto en estos últimos años, y no lo digo por el gobierno, los gobiernos en los que participé, sino porque efectivamente como ciudadano creo que es así, tenemos que tener buena relación con todos los países con los cuales nos interesa estratégicamente tener buena relación, ¿no? Lo mencionaba Santiago, China es un actor gigantesco en el concierto mundial, es nuestro principal mercado no petrolero, principal socio no petrolero. Tenemos que tener buena relación con China. Hay que darle igualmente importancia, ¿no? Estados Unidos está ahí y va a estar ahí. Tiene que ser priorizado en la relación también, ¿no? Ahora, y ojo, no significa, con eso termino, Fausto, no significa que por tener buena relación con Estados Unidos debes bajar el nivel de relación con otros países. Ojo también con eso, lo que decía justamente Santiago. China necesita tener su importancia, tiene un rol muy relevante en la economía global. Corea del Sur también, ¿no es cierto? Necesitamos tomarlo en cuenta. Es decir, el mundo en esto también se ha movido y Ecuador necesita moverse en función de sus intereses, y definitivamente más entre sus intereses está el tener buena relación con Estados Unidos, definitivamente, sin desmerecer a otros socios estratégicos. Ahora, en el plano comercial, yo creo que es importante también el hecho de que, lo que usted ha mencionado, esta relación que puede ser amistosa, puede ser un canal cultivable, para utilizar esta palabra, en el futuro, y no un tema que se incline más por el cierre de unas relaciones. Es decir, esta amistad puede servir, si no en el corto plazo, muy difícilmente en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, para hablar de un tratado de libre comercio, pero respecto a las exenciones, aun cuando haya una política fuerte por parte de Donald Trump, hay un canal abierto que podría ser una salida de escape, quizá. Claro, ese es el análisis, porque al final no vemos no se ven, y difícilmente se ven resultados concretos de una visita del fin de semana que pasó, ¿no? Creo que es más el mensaje de decir, ahí hay canal directo y abierto, y podemos más fácilmente abordar nuestros propios intereses como país. Se puede cultivar una relación. Se puede cultivar esa relación, que visto desde la otra orilla tal vez resultaría más difícil. Ahora, dicho esto, simplemente son elementos para el análisis. Creo que es importante esa reflexión. Cualquiera que sea el resultado del 13 de abril, yo creo que está clarísimo que es estratégico para los intereses del país, de los ciudadanos, particularmente del sector productivo que genera la riqueza en este país, ¿no es cierto?, mantener una buena relación con Estados Unidos. No podemos volver a pensar siquiera en mantener la relación que se mantuvo durante la administración del expresidente Rafael Correa, que le hizo daño al país. Hay que ser claros con eso. De hecho, fue la única vez que tuvimos la oportunidad de tener un tratado de libre comercio, y esa oportunidad se desperdició completamente. Esa oportunidad ha pasado 17 años, María del Carmen, y dudo mucho que sea posible recuperarla ahora. Nos sigue costando. Ahí están las cifras que el sector exportador saca cada año de cuánto estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver tal vez con mayor magnitud en esta coyuntura de aranceles de la política del presidente Trump, ¿no? En el tema migratorio, antes de finalizar, que también lo decíamos hace un momento, es importantísimo porque la comunidad de ecuatorianos más grande se encuentra en ese país norteamericano. ¿Qué podría pasar si es que no se llega a tener entendimientos ya en el próximo gobierno con los Estados Unidos? ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestros compatriotas? Sí, a ver, solo así rápidamente, claro, y como para entrar un poquito en el debate, me parece que esto va a ser también importante, inclusive, a ver, Luis González en sí ha dicho, voy a aceptar el gobierno de Maduro en el debate. Voy a reconocer justamente el gobierno, y por el argumento que dio, no lo voy a repetir porque me parece que está fuera de cualquier Le complicó la pregunta cerrada. En efecto. Pero también, por otra parte, el candidato Daniel Noboa, candidato a presidente, tampoco... Y creo que eso también es un llamado de atención para ver cuál va a ser la posición directa cuando en septiembre, que tengamos que sentarnos en la Asamblea de Naciones Unidas y va a estar ahí
Maduro, porque es el presidente de Venezuela, ¿qué vamos a hacer como Ecuador? ¿Vamos a poner un rechazo? ¿Vamos a levantarnos de irnos? Ese tipo de cuestiones también creo que va a ser importante porque va a marcar el tema de política exterior. Por eso digo, también el reconocimiento a Nicolás Maduro es una cosa, pero también el reconocimiento al Estado venezolano es otra, y eso creo que también es importante que definamos ya como política exterior en los primeros días o en el primer mes de gobierno, porque eso nos va a jugar en sí. Y ahí sí vamos al tema migratorio. Hay un tema, siempre han existido estos vuelos de repatriación para los migrantes ilegales. De lo que nos comentaban en sí, ha aumentado uno semanal, que eso es bastante. Pero más allá del tema del vuelo semanal, lo que ha impactado en todo el mundo es el tema mediático de las condiciones en las que se retornan a los migrantes, muchos de ellos a veces desposados, ¿no es cierto?, como criminales. Como delincuentes. Esto realmente sí es simbólicamente bastante fuerte, no solamente para la persona que está ahí, sino sabemos que en Ecuador todas las familias tienen algún migrante llegado. Por eso se termina siendo un tema tan sensible ya para política pública o inclusive también para el tema electoral. Me parece que en el tema migratorio no hay ahorita exenciones, por así decirlo, desde el gobierno de Donald Trump, pero también aquí quiero hacer una acotación. El gobierno de Donald Trump va a durar 4 años, tal vez 8. Entonces ahí es donde también hay que tener mucho cuidado y pragmatismo sobre el tipo de alineamiento que vamos a tener, en este caso con Estados Unidos está clarísimo, pero con el gobierno de Donald Trump, porque esto en un futuro sí nos puede costar políticamente como Ecuador en el tomar una decisión que en el futuro tal vez Donald Trump no esté ahí, esté en un partido demócrata, o en Europa esté en otro tipo de partidos, y no se olvidan justamente este tipo de cuestiones, este tipo de posibles violaciones a derechos humanos, este tipo de posibles violaciones en sí al derecho internacional. Entonces creo que en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo aquí que no nos alineemos al gobierno en sí, sabemos la posición estratégica que tiene Estados Unidos, sobre todo en nuestra economía, para nuestros migrantes, para nuestra seguridad, pero también hay que tener mucho cuidado con el gobierno de Donald Trump. Hay un canal abierto como en sí, eso es reconocible, o sea que es justamente Kennedy, que es el ministro de Salud, que tiene en sí una relación personal con Daniel Noboa. Creo que ese es un canal abierto que tenemos, pero creo que también el canal no tiene que ser personalista, el canal tiene que ser institucional. Tenemos que empezar a poner a la gente que le abren las puertas en el Departamento de Estado, como nuestro embajador de Estados Unidos, y no lo que pasó últimamente en sí. Entonces creo que por ahí tiene falta que estar. Eso entonces en este gobierno institucionalizarse. Sí. Y yo creo, solo el tema que hablamos hace un momento, en efecto este ha sido un gobierno de transición, o sea, es un año de gobierno después de para mí un desastre institucional que tuvimos y que lo hemos mantenido en sí desde pandemia. Entonces creo que en este nuevo gobierno, que tiene que durar los 4 años independientemente de quién gane, esto nos va a hacer mucho bien, mantener un orden institucional prolongado. Se tienen que resarcir estas cuestiones y se tiene obviamente que tener una diplomacia y una política exterior a mediano plazo de Estado institucionalizada y más bien no basada en personalismos. ¿Usted quería decir algo con eso? Cerramos, sí. Culmino con eso nada más de la institucionalidad. Me parece que es muy relevante, y en este sentido sobre todo el separar. No es posible separarlo completamente, pero sí en buena medida separar lo que es comercialmente de intereses del país, porque eso genera empleo, ingreso de divisas, riqueza, crecimiento de empresas, ¿no es cierto? Y el resto de temas de la relación internacional. En algún momento se juntan en alguna discusión, pero es importante mantenerlo separado, porque detrás de lo comercial, está el ciudadano de a pie, ¿no? El que compra productos, el que vende productos, el que exporta, el que importa. Y esto es importante mencionarlo porque ese canal institucional de alguna forma es el que corre el riesgo de también aquí querer cruzarse esa línea. El ejemplo de México, ¿no es cierto? Uno puede estar a favor o en contra, criticar o no la decisión del gobierno respecto al tema de la embajada y demás. Es un tema que genera para ambos sentidos. Polémico, Sin embargo, desde el punto de vista comercial, yo no encuentro sentido a la decisión de poner aranceles a México, por ejemplo. Es graficarlo como un tiro en el pie, pero además es una decisión que en teoría le corresponde al Ministerio de Comercio, al presidente de la República, en el mejor de los escenarios, no a Cancillería, ¿no? El rector de la política comercial es
el Ministerio de Comercio. Entonces, ahí hay ámbitos institucionales y nuevamente de los temas que se deben analizar en las relaciones internacionales, ¿no? Si es el presidente Noboa el que gana el 13 de abril, hemos hablado de la relación con Estados Unidos y está bien, se tiene que mantener la relación con México. Va a ser muy difícil retomar ahí un acuerdo comercial, evidentemente, pero eso no quiere decir que se tiene que poner aranceles al día siguiente, porque después de eso nos van a responder las con consecuencias a nosotros, a nuestros productos, a nuestro cacao, a nuestras exportaciones también. Entonces, es mantener separados esos análisis, porque el uno está muy encajonado con la economía, la generación de empleo, la riqueza y las relaciones de las empresas, que son actores distintos a los gobiernos. Entonces, solamente para ese tema institucional, profundizar eso. Complementar rápidamente esta cuestión. Sí, hay una teoría bien establecida en relaciones internacionales que a veces nos las olvidamos en sí desde Ecuador, tal cual como lo decía Daniel, que es el tema de la interdependencia. Entonces, en el mundo actualmente, si nosotros nos peleamos con país A o nos peleamos con país B, no es que simplemente podemos cuantificar en la relación comercial o diplomática que tenemos con país A o con país B, sino con todos los países, entes privados, organizaciones que rotan alrededor de ese país, lo que exponencia justamente cualquier decisión política exterior. Por eso es que he repetido tantas veces este día que hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos. Interesantes visiones. Agradecemos al economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, y también al doctor Santiago Carranco, experto internacionalista, para hablar sobre esta cita Noboa-Trump. ¿Cuál sería la consecuencia? En principio, los primeros efectos sin duda serán electorales en el contexto que vivimos en nuestro país. Habrá que ver qué ocurre más adelante, qué ocurre primero el 13 de abril respecto de estas relaciones Ecuador-Estados Unidos. Con esto cerramos nuevamente. Gracias al economista Daniel Legarda, exministro de Producción, y también al doctor Santiago Carrasco, experto internacionalista. Carranco. Esto es Notimundo Estelar. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Un placer, muchas gracias. Objetividad y credibilidad. Notimundo.